Dice así, Romanos capítulo 7. Voy a leer desde el versículo 7 en adelante. Ya habíamos visto la última vez que estábamos aquí, creo. Sí. Porque la última vez no sé qué compartimos, pero dice Romanos 7, versículo 7. Voy a leer a partir de ahí. Abre preguntas y dice el apóstol Pablo en esta carta a sus compatriotas hebreos que viven en Roma. Les dice, ¿qué pues diremos? Hace una pregunta, luego hace otra pregunta. ¿La ley es pecado? Entonces él de una vez contesta, él pregunta y él contesta. Entonces dice, no lo permita Dios. Antes yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Entonces, voy a parar aquí un momento para ponerle entendimiento a este versículo 1 como el Señor quiere o como lo que Él está poniendo en mi boca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que del 1 al 7, del 1 al 6, está hablando a ustedes, los que conocen la ley, a ustedes que tratan de agradar a Dios cumpliendo la ley, ¿va? Entonces, ese corazón que ustedes tienen de tratar de cumplir la ley, lo que en el fondo está es que son unos grandes pecadores. Entonces, por eso él dice, la ley es pecado. O sea, ustedes usan la ley para resolver el problema del pecado. Entonces, ¿qué? La ley es pecado. Entonces, porque todo el mundo está en ese rollo de tratar de cumplir la ley. Entonces, él dice, pero entonces ustedes ya pasaron de cumplir la ley a vivir en pecado, cumpliendo la ley. Entonces, no lo permita Dios. Mire, vean, están equivocados, no lo permita Dios. Él puso la ley para que nosotros viéramos por la ley en qué estamos nosotros siendo, cuál es nuestro testimonio delante de Dios, porque nos podemos comparar con un documento. O sea, dicho de otra forma, como él dice aquí, para conocer el pecado. Yo no sabía que yo era codicioso si en este documento dice no codiciarás. Porque uno esconde la codicia por todos lados. ¿Qué de malo tiene que yo tenga una camiseta azul como esta? Y ni se daba cuenta que era codicia. Que era codicia. Ni siquiera sabía ¿Sí? que eso era codicia. Pero entonces, porque el Señor quiere que nosotros realmente viajemos a otro nivel con Él. Pero porque ustedes se preocupan tanto por el entorno. No, ustedes no pertenecen aquí. Ustedes pertenecen aquí conmigo. Ya olvídense de eso. Sí. ¿No? Olvídense de eso, ¿verdad? Entonces dice el 8. Empero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda suerte de concupiscencia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Entonces vamos a cambiar una palabra ahí para poder entender el 8. Dice, empero Satanás, porque el pecado es Satanás, empero Satanás, tomando ocasión por la ley, ¿no? Usando Satanás la ley, ¿verdad? Dice aquí, obró en mí toda suerte de concupiscencia. Nos hizo despertar al deseo carnal de la concupiscencia. Dicho de esta forma. Voy a contar. ¿Qué es lo que quieres decir? Sí. Dicho de esta forma, si yo no veo, o sea, si yo me sobrepongo por la fe de que estoy navegando ahí en mi mente
codiciosamente y en concupiscencia de muchas cosas. Si yo no veo eso, no existe. Pero Satanás hábilmente nos recuerda la ley y nos dice, tiene malos pensamientos. Entonces nos esclaviza a esos malos pensamientos. Leámoslo aquí otra vez, dice, empero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda suerte de concupiscencia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Es lo que hablábamos, ¿con qué vista estamos viendo? Si yo veo que me porto mal, estoy esclavizado a portarme mal. Pero si yo no veo eso, sino que yo veo que soy santo perfecto delante de Dios, entonces dejo esa esclavitud y navego hasta allá. Pero eso solamente se puede hacer si usted está confirmando con la palabra de Dios, confirmando y confirmando y confirmando. Porque ese es el capítulo 7. Hoy yo leí el 6 y habla exactamente de ese, de estar muertos al pecado y vivos, muertos al pecado y vivos para Dios, y que nuestros miembros van a servir a la justicia después de haber nacido de nuevo, y ya no van a servir más a la iniquidad. ¿Y eso por qué? Porque Dios nos lo quita. Porque estamos sepultados juntamente con Jesucristo. Porque nos quita eso, claro. Cuando estamos sepultados ya. Sí. Un día de tantos. Somos uno en Cristo, punto. Ya no soy yo. Un día de tantos. Y ese esfuerzo por su... Exacto. Un día de tantos en mi lectura con la palabra y eso, el Señor me puso a mí, fue un chispazo, pero me lo puso y yo no lo podía entender por años. Y yo me sentía incómodo ahí mismo porque me sentía como irresponsable. Me sentía como que me estaba acomodando a mis deseos. ¿Qué fue el chispazo que llegó? Para Dios, el pecado no es ningún problema. Absoluto nada. Para nada. O sea, entonces vamos a ver el concepto de pecado. Entonces, para Dios, quitarme a Satanás no es ningún problema. Para Dios, si yo estoy cometiendo o estoy haciendo los frutos que Satanás me puso, para Dios eso no es ningún problema. Pero entonces yo me sentí, digo, pucha, si me oyeran ciertos cristianos muy moralistas, me dicen, ay, ya ustedes la voló. Ahora sí es cierto que sí es un gran sinvergüenza, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo y empiezo a navegar con más profundidad en la palabra, entonces me doy cuenta que para Dios el tema del pecado, o sea, ¿cómo le digo? Él tiene que solucionar el problema del pecado y él, como él sabe que Satanás nos atrapó, entonces él quiere sacar de las garras de Satanás a este trigo. Cariño, ahí podemos entender lo de la cizaña. No corten la cizaña. No corten la cizaña. Que crezca junto con el trigo. Sí, porque él sí es capaz de separar de la cizaña y del trigo. Él sí es capaz de separar el trigo y coger la cizaña, cortarla y quemarla, que es coger a Satanás y quemarlo, ¿verdad? Entonces él sí es. Entonces él quiere que nosotros no veamos lo que este cuerpo genera. Él quiere que no lo veamos, sino que él quiere que nosotros siempre veamos que somos santos porque él nos hizo santos, ¿verdad? Entonces, por eso es que él dice aquí, empero el pecado, entonces cambiémosle, empero Satanás, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda suerte de concupiscencia, porque sin la ley y el pecado
porque sin la ley el pecado estaba muerto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos? Esa ley a la que usted está tratando de seguir es una herramienta que el mismo Satanás está utilizando para reafirmarle que a usted le gusta fumar, le gusta tomar, le gusta el adulterio, le gusta todo eso. Él te pone bajo el pretexto de ser moralmente bueno, te reaviva ahí y te reafirma. Una persona entre más dice yo no voy a fumar, más fuma. Voy a dejar de fumar y peor. Es peor, ¿verdad? Por eso Pablo nos está advirtiendo, porque él está viviendo todo eso. Porque él dice el 9, así que yo sin la ley vivía en algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice, así que él ya está hablando su testimonio. Dice, así que yo sin la ley vivía en algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? En mis estudios bíblicos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Allá en el Génesis, que no había ley, yo estaba viviendo ahí. Pero cuando se introdujo la ley, estaba viviendo en santidad, ¿no? ¿sí? No sabía que era pecado. Sí, porque él dice, los que sin ley vivieron antes del Éxodo, antes de Moisés, ¿cómo es? No había ley para ellos. No había pecado. No había pecado. Porque ellos no podían darse cuenta de Satanás. Pero cuando se introdujo la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué se introdujo la ley? ¿Qué es lo que se introdujo la ley? Que Pablo empezó a cumplir la ley. ¿Cómo cumplía él la ley? Persiguiendo a la secta de los seguidores del camino. Dice, ¿cómo es que están adorando otro a Dios? Está cumpliendo la ley. O sea, es que es muy... Es interesante porque si uno piensa que nosotros como seres humanos, Dios nos hizo así como somos. Dios puso en nosotros nuestras debilidades, las emociones, todo lo que tenemos, nuestro cuerpo, todo lo que nuestro cuerpo es, Él nos hizo así. Y yo pienso, por eso es que el pecado es cuando uno tiene conciencia del bien y del mal, ahí ya es el Sí, pero esa parte no la puso él, esa parte la puso Satanás. O sea, Dios nos hizo con todo nuestro cuerpo, sin que hubiera malicia, sin que hubiera sentimiento, sin que hubiera pecado, como somos. ¿Verdad? Pero ya el diablo metió otra cosa, la malicia, esto, el otro. Ya es pecado. Romanos 6 empieza. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es que una cosa es, porque la gente aquí dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, sí, entonces voy a... Sí. Entonces, la gracia. Entonces Eso dice, es convertir la gracia en desgracia. hemos sido bautizados en Cristo Jesús, bautizados en su muerte, sepultados en su muerte. Si ya morimos, ¿cómo vamos a estar cómo va a vivir el pecado? Y una palabra clave es perseverar, porque no es que no pequemos, pero perseverar en el pecado pues, es seguir ahí como haciendo lo mismo. Sin que el Espíritu Santo nos diga algo. Sí, entonces es que no está siendo sepultado, no fue sepultado en Cristo Jesús. Ahí, si yo peco, el Espíritu Santo me va a decir o algo así. Claro.
entonces ya yo no voy a perseverar en el pecado. No va a usar sus miembros en la iniquidad. Bueno, cariño, yo tengo que ir mañana al seguro tempranísimo. Yo tengo que acompañar a Kiki a las Sí, 9. por eso, Sí. y ya son las 9:30. Entonces sí, perdón, sí, tienen razón. Vamos a orar un momentito. Sí, exámenes de laboratorio.